Un feliz domingo, qué alegría poder compartir este espacio tan especial y tan esperado, la Iglesia en Estudio. Estamos teniendo una semana muy especial. Espero que ayer sábado hayas podido disfrutar de las bendiciones de Dios, de gozar, de alabar su santo nombre y al empezar esta semana podamos ser bendecidos con el estudio, con la presencia de Dios y estamos muy contentos de que estés sintonizando nuestros canales a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y a través de nuestros canales al aire. Estamos muy seguros que la bendición de Dios está entrando a tu casa porque estás estudiando la palabra de Dios con nosotros. Y este programa especial, La Iglesia en Estudio, donde día tras día, momento tras momento, renglón tras renglón, versículo tras versículo, estudiamos las verdades de la escuela sabática que el Señor tiene para nosotros. Hoy con el título, La necesidad de un nuevo pacto. ¿Cambió el Señor su pacto? ¿Por qué la palabra nuevo? Vamos a pedir la dirección de Dios para poder mirarlo y poder estudiar a través de la dirección de su Santo Espíritu. Ponte de rodillas ahí donde estás y juntos busquemos la presencia de Dios para pedir que Él pueda enseñar el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Querido y cariñoso Padre Celestial, gracias porque a través de tu santa palabra podemos encontrar verdades especiales. Y ahora queremos pedirte la presencia de tu Santo Espíritu para que Él sea hablando a nuestro corazón, para que Él sea enseñándonos, para que Él sea guiándonos y que juntos podamos comprender la gran verdad. ¿Qué significa un nuevo pacto? ¿Acaso tú cambiaste? ¿Acaso hay cambios que tú hiciste para nosotros? Enséñanos la verdad, querido Dios, para comprender el significado de lo que tiene que decir un nuevo pacto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada mejor que ir a la palabra de Dios para que ella sea la que hable a nuestro corazón, para que ella sea la que aclare nuestros pensamientos. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando podemos pasar por momentos de oscuridad doctrinal, hay muchas personas que a veces leen la Biblia y no comprenden. A veces dicen, es que yo no sé qué significa, por eso no leo más la Biblia. Bueno, aquí está nuestro programa para ayudarte a entender. Aquí está nuestro canal. Hay días que nuestro presidente de nuestro ministerio, el pastor Gambetta, tiene un programa especial que a mí me gusta mucho seguir, lo que es La Biblia te responde. Tú puedes hacer varias preguntas, llama a nuestros canales, escribe a nuestros correos, comunícate con nosotros para que algunas de nuestras secretarias o incluso muchos pastores que podemos estar viviendo cerca de tu área, podemos visitar tu casa, podemos llegar a tu hogar para que tú puedas estudiar con nosotros y que juntos podamos comprender los secretos revelados que el Señor dejó para su pueblo. La necesidad de un nuevo pacto. ¿Por qué necesitábamos un nuevo pacto? ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Y abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 7, del versículo 11 al 19. Vamos a leer varios versículos, pero vamos paso a paso. Hebreos 7, 11, de ahí vamos 12, 13 hasta el 19. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de aún que se levante otro sacerdote según la orden de Melquisedec, y que no fue llamado según la orden de Aarón? Versículo 12, aquí ya una parte. ¿De dónde venía el linaje de los sacerdotes? De Leví. ¿Era Jesús de la tribu de Leví? Vamos respondiendo ahí. Porque cambió el sacerdocio, necesario que haya también cambio en la ley. ¿A qué ley se refiere? Vamos a ir resolviendo esto hoy día. 13. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de cual nadie sirvió en el altar. 14. Pongamos mucha atención a estos versículos, porque manifiesto es nuestro Señor. Vino de la tribu de Judá,
de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto. Versículo 16. No constituyó conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17 al 19. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción a una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Yo quiero que ustedes pongan atención de manera especial a estos versículos que hemos leído, amigos queridos, hermanos que están mirando nuestra programación. La Biblia no habla de haber abolido la ley de Dios expresada en Éxodo capítulo 20. Si tú miras bien la lectura, está hablando de la ley de los sacerdotes. Había una ley estricta en el sacerdocio y quienes debían servir en el altar. Y los únicos que servían en el altar eran del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Ninguna otra persona más que no era descendiente de Aarón y del linaje de la tribu de Leví eran preparados para servir en el santuario. No, solamente los de la tribu de Leví eran preparados para servir a Dios en el templo como sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Alguien que intercedía entre el pueblo y Dios. Y acá vemos algunas palabras especiales, pero me gusta mucho lo que leímos después. Era una ley imperfecta. ¿Por qué era imperfecta? Porque muchas veces los sacerdotes eran cambiados. Recordemos a los dos hijos de Aarón, que servían en el templo, pero profanaron la ley de Dios. Es por eso que ese sacerdocio era imperfecto, porque primeramente para servir ellos al santuario tenían que purificar y ser perdonados. Era imperfecta. La práctica no era imperfecta. Lo que Dios había puesto en el corazón de las personas, los sacrificios eran perfectos porque cumplían con el requisito para obtener el perdón de los pecados. Pero el ser humano siempre por su ego y por su corazón y por sus malas decisiones dañamos la perfección del plan de Dios. Entonces, y acá nos menciona algo acerca de Jesús. Nos dice que Jesús no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? De Judá, descendiente de David. De ahí viene la promesa de el Salvador. David, José su padre, viene la promesa de el Salvador. ¿Pudo alguien de otra tribu anteriormente ser sacerdote? No, era imposible, no lo dejaban porque la ley era estricta. Solo los de la tribu de Leví podían hacer eso. Y mira lo que dice aquí. Voy a leer literalmente lo que está en nuestra escuela sabática el día domingo. El problema con el pacto antiguo era que no podía ofrecer perfección. A eso me refiero. No es que estaba equivocada la forma era correcta. Lo que Dios había ordenado a Moisés era correcto. Moisés, haz un santuario. Yo voy a habitar en medio de ellos. Esto es lo que se va a hacer continuamente, mañana y tarde, cada día, cada momento. La persona que cometiese un pecado llevaba el cordero sin mancha, puro, especial. Incluso había ordenanzas que si la familia no era muy grande podía cambiar la ofrenda.
pero debía llegar con una ofrenda de sacrificio. Todo eso era conocida como la ley de los sacrificios, pero esta ley era repetida. Pero ahora específicamente Hebreos capítulo 7 habla de la ley de los sacerdotes. Solo los levitas, repito nuevamente, solo los levitas podían ejercer el sacerdocio. Pero viene Cristo de la tribu de Judá y es puesto como sacerdote por una sola razón, porque en él sí hubo perfección. Mira lo que dice, no podía ser perfecta. Pablo está hablando del sacerdocio levítico y su ministerio, sacrificios, fiestas, programas ceremoniales. Los sacrificios de animales ofrecían a través de ellos no podían ofrecer la pureza de la verdadera totalidad del perdón del pecado. Pero Dios sí pudo ofrecer la perfección del perdón de pecados, porque Él fue muerto una sola vez y para siempre. ¿Por qué era necesario entonces un mejor pacto? ¿Por qué? ¿A qué se refiere la Biblia con un nuevo pacto? Con un nuevo pacto. No se refiere a que Dios va a cambiar su plan de salvación. Recuerda que el plan de salvación es uno mismo. Desde un comienzo, Adán y Eva pecaron. Vino Cristo a buscar y salvar lo que se había perdido. Ofreció un cordero, cubrió su pecado, los vistió, quitó su justicia que no alcanzaba a cubrir la vergüenza de su desnudez, perfeccionó una vestimenta que tapaba su vergüenza física, pero la sangre del cordero cubría sus pecados. Y así, continuamente, mañana tras mañana, tarde tras tarde, el pueblo ofrecía sus sacrificios. Hasta que un día vino Cristo. El velo del templo se rasgó porque en aquella tarde de viernes, el Cordero perfecto, la ofrenda perfecta, fue entregada para que tú y yo podamos participar de la perfección de su sacrificio. Elena de White, con respecto a esta parte del día domingo, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 339, dice, Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes. Mira lo que dice esta cita, pon atención a lo que voy a leer. Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio hecho por el pecado. Señaló los sacrificios que eran sombra de los bienes venideros y presentó entonces a Cristo como la realidad prefigurada de todas estas cosas ceremoniales. De todas estas cosas ceremoniales. Presentó, Pablo dirigió todos los pensamientos y presentó, todos estos eran sombra de los bienes y presentó a Cristo como la realidad prefigurada por todas las cosas ceremoniales. El objeto al cual todos señalaban como la única fuente de vida y esperanza para el hombre caído. Los santos hombres de la antigüedad se salvaron por fe en la sangre de Cristo, mientras miraban las agonías de la muerte de las víctimas sacrificadas, contemplaban a través del abismo de los siglos al Cordero de Dios que había de quitar el pecado al mundo. Cuando la persona llegaba al lugar de sacrificios, al tabernáculo, la enseñanza era que debían poner sus ojos a la promesa. ¿Sabes? Siempre hubo una promesa de salvación. En Isaías capítulo 53, no lo vamos a leer. Me gustaría que así como leíste ayer Génesis 3, hoy leas el capítulo 53 de Isaías, donde muchos años atrás el profeta Isaías describe la muerte de Cristo. Como oveja fue llevado al matadero
enmudecido y no abrió su boca. Y lo tuvimos por castigo de Dios, como olvidado de Dios. Mas él herido fue, dice. Me gusta mucho, me lo sé hasta casi de memoria. Herido fue por nuestras transgresiones. ¿Por qué murió Cristo? El Cordero hizo su trabajo durante el tiempo necesario, pero la promesa se cumplió. Cristo vino a este mundo. Cristo vino con su perfección, con su vida perfecta, sin pecado, sin mancha, a ofrecer un nuevo pacto. No cambió el pacto. El símbolo que era imperfecto, a veces era rechazado el Cordero porque tenía alguna falla de defecto y tenía que ser cambiado. No podía ser sacrificado si no era puro. A veces llegaban las familias con su cordero, era revisado por los sacerdotes y decían, no, este no pasa, no puede simbolizar a Cristo, no puede representar a Cristo. Tenía que ser cambiado, era imperfecto, pero en ese sentido. Era perfecto porque cumplía con el propósito de perdonar pecados. Era perfecto porque cuando la persona llegaba y ponía sus manos sobre el cordero y degollaba aquel animalito que no había cometido ningún error, que no era culpable, llevaba nuestra culpabilidad al colocar nuestras manos y al ser degollado y su sangre ser rociada en el altar. El altar significa la presencia de Dios. Dios recibía ese sacrificio y perdonaba nuestros pecados. Pero ahora vino Cristo. Mira lo que dice Gálatas 3:24. Ven conmigo para leer este versículo especial. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Al fin de que fuésemos justificados por él. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una guía, es algo que conduce, es algo que uno lo pone al lado para que nos guíe. La ley ceremonial, el propósito fundamental que tenía era de llevar a las personas a que comprendan que hay una promesa que iba a ser cumplida. Incluso las profecías de Daniel capítulo 8 y capítulo 9, cuando da las 70 semanas solamente para el pueblo, ya anuncia la muerte de Cristo. Dios habló de muchas maneras, de muchas formas para tocar el corazón de las personas. ¿Cuál era el propósito de este antiguo pacto? Llevarnos a Cristo. Pero ahora que vino Cristo y cambió ese pacto y nos hizo un nuevo pacto, Él es nuestro pacto perfecto. Durante esta semana seguiremos comprendiendo lo que significa esto. Que el Señor pueda bendecir tu vida y que la enseñanza de hoy pueda quedar grabada en tu corazón. Cristo es el nuevo pacto perfecto que necesitamos para ser salvos. Que el Señor te bendiga grandemente.